Hola, buenas noches. Gracias por su asistencia puntual. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. Muy bien, qué bueno. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Em, Esta es la segunda sesión de la semana 2. En esta sesión, pues debemos de aprovechar para despejar todas nuestras dudas, para que ya queden listos para la elaboración de sus actividades. Ya de hoy hasta el fin de semana, pues ya, si necesitan algún apoyo, pues ya será vía mensajero de la plataforma. Entonces, pues aprovechen esta sesión para que se despeje todo lo que necesitemos, ¿sale? Muy bien. Antes de que empiece yo, ¿alguna idea principal de la que se acuerden de ayer? ¿Qué revisamos ayer? ¿Cuál fue, digamos, el tema central de lo que abordamos? ¿No se acuerdan? Okey, exactamente, los monómeros y los polímeros. Básicamente, ese fue nuestro tema, ¿no? Hoy voy a terminar, esa parte, ese tema, ya daré las últimas, mm, los últimos temas, ¿no?, que están relacionados con ese concepto de los polímeros, y ya me centraré en la parte de la actividad integradora 2, ¿sale? Muy bien, ayer, abordamos exactamente productos hechos de polímeros, monómeros, muy bien. Entonces, precisamente eso revisamos ayer. Recuerden que ese contenido es útil para nuestra actividad integradora 3. Entonces, voy a continuar con esta parte. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Pues, como siempre, en la etiqueta, pues, mencionar que sigamos todas las indicaciones de la etiqueta, tanto en nuestra participación en el foro, en nuestras participaciones aquí en las sesiones, en los espacios abiertos y, pues, en nuestras actividades, incluido esto, pues, hacer hola, buenas tardes. Haciendo, la correcta referenciación. Eso se incluye dentro de la etiqueta, entonces, pues, les hago hincapié siempre, ¿no?, de la importancia de la referenciación. Ahorita que ya, a partir, digamos, de hoy, que es cuando empiezan a entregar más actividades ya de la semana, entonces, para que consideren antes de entregarla, pues, revisar estas referencias, ¿sale? Bueno, hoy voy a terminar de revisar estos contenidos de la actividad integradora 3. Vamos a hacer una actividad muy breve, con respecto a polímeros. Ahorita en lo que se van integrando más compañeros, que espero puedan integrarse más. Y ya, terminando este tema de los polímeros, ya nos vamos a ir hacia la actividad integradora 4, que, se refiere a mi ecosistema. Aunque ayer, pues, ya mencionamos a grandes rasgos qué es lo que van a realizar, hoy ya me voy a centrar más en esta actividad y vamos a profundizar en el contenido, en los contenidos que están relacionados con esta actividad, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto ya lo mencionamos ayer, son algunas observaciones con respecto a sus actividades para que lo vayamos mejorando. Y ayer, pues, mencionamos, como ya lo recordaron, las indicaciones para la actividad integradora 3. Algunas precisiones que dimos, en el caso de la tabla, recuerden que no es necesario incluir ninguna descripción ni ningún dibujo, ninguna tabla en la tabla, porque aunque no lo menciono porque luego, incluyen alguna información extra en forma de tabla dentro de la misma tabla, ¿no? Entonces, no es necesario incluir tanta información, solamente basta con que, este okey, la citación, a ver, mm, sí.
Lo de no es citación, son las referencias, porque las citas nada más es el autor con la fecha, es corta, la referencia va completa. En este caso, sí, les están indicando que la referencia vaya debajo de la tabla en cuanto al contenido que incluyeron dentro de la tabla. O sea, no todo lo que fue incluido dentro de todo el documento, sino de la tabla nada más. Pero sí, sí es correcto. ¿Sale? Sí, lo que comentábamos en la semana pasada, creo lo comentamos, las citas sí deberían de incluirse siempre, ¿no? Eso sí, en todas las actividades sí deberíamos de incluir citas. Entonces, si ya están habituados a hacerlo, pues sigan con este, ese hábito, incluir citas, ¿no? Los que todavía no están tan habituados, procuren empezarlo a hacer para que se vayan acostumbrando a incluir citas, pero sí, también las citas, ¿sale? En las preguntas, que vendría siendo pues ya texto, ¿no? En lugar de tabla ya sería texto. Muy bien. Sí, de nada. Ok. Entonces les comento, aquí en la tabla no es necesario incluir nada más que el nombre. Otra observación es que sí deben de verificar que el material que están ustedes incluyendo efectivamente sea un polímero. Entonces, antes de incluirlo en su tabla, pues verifiquen que efectivamente sí lo es. Ya les enseñé algunos tips para poder reconocerlo. Recuerden que el polímero se debe de observar como una repetición. Entonces, si observamos que la molécula es una repetición, pues entonces tenemos un polímero. Hay algunas moléculas en donde para representarlos les ponen paréntesis en las orillas, o sea, ponen la molécula entre paréntesis y le ponen una N. La N significa que es un número cualquiera, o sea, la N significa que eso se va a repetir y a repetir y a repetir. Entonces hay varias formas de representarlos, ¿no? Pueden representarlo como el que está aquí, que nada más se repite la unidad, como este de acá también, que se repite una unidad. En este caso, por ejemplo, se quedan los enlaces libres en las orillas. Ajá. Eso significa que se puede unir otras unidades. O se puede presentar con el paréntesis, ¿sale? Bueno, déjenme de responder la preguntita que vi aquí, nada más déjenme leerla. Mm, los dos esquemas del caucho, elige uno nada más. Por ejemplo, si uno de tus productos pusiste caucho natural y el otro caucho sintético, son dos diferentes, ¿no? Son dos. Entonces, la indicación es que solamente elijas uno para el esquema, para el dibujo. Entonces, elige uno, o el natural o el sintético, porque tiene que tener una variación, porque por eso hay una variación química y no es lo mismo. Elige uno y ya de ese sí vas a representar dos esquemas. Un esquema que es el monómero y un esquema que es el polímero. Sí se tienen que ver los dos. Una que es la unidad y la otra que es la repetición de esa unidad. Ajá. Pero sí son dos esquemas, pero nada más elige uno. O sea, uno de los dos. Son dos diferentes. Bueno, dime, Luisa. Ok, yo también tengo una duda acerca del que yo escogí. Sí. Es el poliestireno, Ajá. pero me encuentro con una imagen, pues decir que viene CH2, rayita CH, y abajo como un rombo y un círculo en medio. Ujú. Y hay otro que está representado que es H, la rayita con la C, y ahí en la C igual le sale otra H. Hacia el frente es la rayita Ajá. C y es una rayita y es la H. Y abajo de esa C sale el rombo, pero igual con la H y la C, formando el rombo. O sea, salen varias, pero Ujú, entre ujú. cada unión de las líneas del rombo, sale la C, y de la C va saliendo la H, que podría ser porque me dice que son C8H8, más o menos como que su Ya te forma. entendí. A ver, espera. Déjame. Voy a proyectar a ver si.
Me dices, por ejemplo, este C8 H8, me estás diciendo este, ¿no? Ajá. Okey. Lo que pasa es que hay, como ya lo mencionamos en la actividad pasada de las moléculas, tenemos 2 formas 3 formas de representar las moléculas. La que es compacta y nada más me pone los símbolos de los elementos, que es la condensada. La que es semidesarrollada, que es un poquito más amplia, y la que es totalmente, desarrollada, que es la amplia, que es la que nos dice, toda la fórmula completa. Entonces, no es que esté mal, sino que No, son las formas diferentes de representarlo. Eh, okey, sí, nada más mi duda era de que, ¿cuál era por decir, la que tenía que representar primero, la más sencilla o la otra, o cualquiera de las 2 está bien? de preferencia, cualquiera de las 2 está bien en teoría, pero de preferencia que sea la extendida, la más grande. Ah, Ajá. okey, ¿Sale? bueno, En donde se ve el anillo, porque aquí se ve el anillo. ajá. Ajá. Sí, bueno, en la primera imagen que veo aquí, le digo que es donde está nada más, por decir, las 2 y que está el rombo, ¿no? El Ajá, está. anillo que me dice. Y Está. otro donde en el mismo anillo está formado, pero está formado con todas las letras. Ah, ya, ya, ya. Pues, es lo mismo, en teoría, esta está más desarrollada, esta que te estoy señalando de este lado está más desarrollada. No sé si se No, está señalando. no la veo. La que dice ajá, estoy viendo que no se ve la manita. Sí, no. Mm, la imagen que tiene este nombre en inglés que dice poliestirene, Ah, okey. esa Ah, tiene extendido todo los CHs, ajá. Y la ah, otra, por ejemplo, la que tiene aquí de este lado, la que es la primera que está aquí de mi lado, bueno, yo la veo de mi lado izquierdo, ajá, este, esa tiene, en lugar de tener la CH, tiene el che2, o sea, es lo mismo, nada más ajá, que te lo ya sé compactó, cuál es. pero son correctas ambas, Ah, bueno, ¿vale? okey. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Okey. Luego dice, ah, voy, nada más leo esta que tengo aquí y ya te doy la palabra, espérame. Mm, sí. Sí, Isabel, solamente elige uno, porque es lo que mencionábamos ayer, porque si ponen más, nos vamos a hacer bolas en cuanto a quién es quién y cuál es la polimerización. Solamente elige uno de los varios que podrían estar componiendo un solo producto. Ajá, solamente elige uno. Okey. Entonces, pues sí. Sí, Yasmín. Sale. Bueno, muy bien. Entonces voy a regresarme. Okey. Bueno. Recuerda las preguntas, responderlas con la extensión que nos están indicando. Y respecto a los esquemas que ya abordamos alguna duda sobre esto. Recuerden que hay varias modalidades de presentar la molécula, no significa que esté mal, significa que son formas, diferentes. Nada más, verifiquen en 2 o 3 fuentes diferentes que efectivamente la molécula que están ustedes considerando está bien, para que no tengamos errores en la molécula. Y también recuerden que tiene que haber una concordancia, es decir, el monómero tiene que pertenecer a ese polímero. Recuerden que tiene que ser, este, por ejemplo, esta es la unidad, este es mi polímero. Entonces, pertenece, sí, porque precisamente estas se ven iguales y podemos observar cómo es la repetición. Entonces, asegúrense de que sea el respectivo monómero del polímero que ustedes quieren, representar, y que lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer, de manera digital, si es que así lo desean, ¿de acuerdo? Ya nada más para terminar esta parte, eh, los polímeros, pues, son moléculas de gran tamaño que están formadas por la repetición de unidades pequeñas que se llaman monómeros. Ya lo habíamos mencionado ayer. Tenemos varias formas de poder clasificar a los polímeros. Las más complicadas, pues, son las que implican ya sea su síntesis química o sus propiedades químicas o los tipos de moléculas que las constituyen.
pero una clasificación sencilla para que podamos identificarlos es esta. Los polímeros pueden ser clasificados de acuerdo a su origen, es decir, de dónde salen. Pueden ser naturales, pueden ser semisintéticos o pueden ser sintéticos. En el caso de los naturales, como ya me mencionaron hace ratito el caucho, los polímeros naturales son polímeros que se producen generalmente en los seres vivos. Ya habíamos mencionado ayer, por ejemplo, el almidón o las proteínas son polímeros naturales y el caucho también es un polímero natural, ese se produce en un árbol como este, ¿no? Entonces hay árboles de caucho. Ese es totalmente natural. Esos polímeros se pueden modificar, algunos de esos polímeros se pueden modificar ya a nivel de laboratorio o a nivel industrial, y eso nos estaría constituyendo a los polímeros que se conocen como polímeros semisintéticos. Los polímeros semisintéticos, como su nombre lo dice, son de origen natural, o sea, se obtienen de alguna fuente natural, pero se les produce mediante reacciones químicas alguna modificación que permite que se convierta en un polímero diferente al original. Este es el caso del caucho vulcanizado, y es precisamente lo que me comentaba su compañero hace ratito, que tenía el sintético y el natural. Son dos diferentes porque al hacer un proceso químico, esto modifica las propiedades de la molécula y esto precisamente hace que se vea diferente, que tenga propiedades diferentes, que su molécula cambie. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el caucho vulcanizado es un tipo de semisintético porque originalmente se obtuvo de la naturaleza, pero se hace reaccionar con azufre a altas temperaturas y esto lo vulcaniza. Esto lo utilizaban para producir llantas. Ahorita ya se utilizan otros materiales, pero originalmente cuando se empezaron a producir autos y se empezaron a producir llantas, se hacían de caucho vulcanizado. Es muy diferente el caucho vulcanizado al caucho natural. El caucho natural es blanco, gomoso, más que sólido, tiene una consistencia grumosa, así como pegamento, pero el caucho vulcanizado ya es pues como un plástico, ¿ah? Ya es mucho más resistente a la presión, a la temperatura, al peso, por eso resiste el peso de un auto, resiste la fricción con el suelo, entonces es mucho más resistente. Entonces sus propiedades evidentemente sí cambian mucho. Ajá. Y tenemos a los polímeros sintéticos, esos son los que nos causan más problemas a nivel ambiental porque estos son muy difíciles de degradar. Entonces, son materiales que pueden tardar cientos de años en poder degradarse, porque muchos de ellos son plásticos. Entonces, tenemos de los más clásicos como el polietileno, el nylon y el poliestireno. Esos son polímeros que son totalmente creados a nivel industrial, entonces son totalmente sintéticos y por lo tanto su integración nuevamente al ambiente una vez desechados es más compleja, ¿no? Yo les recomiendo que utilicen más los que son sintéticos. ¿Por qué? Porque como estamos abordando la parte ambiental, los que tienen más impacto a nivel ambiental, pues son los sintéticos, entonces serían los más adecuados. No significa que los otros estén mal, no está mal, porque finalmente siguen siendo polímeros. Pero para la explicación en cuanto a la implicación con el ambiente, pues los polímeros sintéticos serían los más adecuados, ¿sale? Ahora, ya nada más para que terminemos esta parte de los polímeros, recuerden que en su tabla se va a incluir esta parte donde tienen que describir qué tipo de polimerización se está llevando a cabo. Hay dos tipos de polimerización, la polimerización por adición y la polimerización por condensación, que son ahorita las que enseguida voy a explicar. ¿Ja? Esta reacción de polimerización es una reacción que permite que se forme el polímero. Entonces voy a formar una molécula, recuerden que se forma por el pegado de las unidades y este pegado de las unidades se llama polimerización, ¿no? Mediante formación de enlaces químicos para que se pegue la molécula. ¿Ah? Entonces es una reacción química en donde los monómeros forman enlaces para formar una molécula de alto peso molecular que es el polímero. Por lo tanto, los polímeros también se les puede llamar macromoléculas. Una macromolécula es una molécula muy grande. No todas las macromoléculas son polímeros, porque hay moléculas muy grandes que no son necesariamente polímeros, pero para que no nos confundamos ahorita,
vamos a considerarlo como un sinónimo, ¿no? O sea, son polímeros, son moléculas muy grandes y las macromoléculas son moléculas muy grandotas porque precisamente están formadas por el pegado de unidad tras unidad. Por eso se llaman macromoléculas, porque son de gran tamaño. Entonces, el área de la química que estudia estas macromoléculas, pues se llama química macromolecular. Ajá. También se le llama síntesis química cuando se hace a nivel laboratorio o a nivel industrial, porque es precisamente el proceso que me permite la formación de moléculas. Ajá. Ahora, tengo dos posibilidades entonces de polimerización. La primera es la reacción por adición. La reacción por adición es una reacción en donde adición, recuerden que significa sumar, ajá, es como si sumáramos. En las reacciones de adición, lo que tenemos es que tenemos a las unidades, que son los monómeros que están en azul, se van a ir pegando mediante enlaces químicos, que es el proceso de polimerización, y se van formando cadenas cada vez más largas. Por ejemplo, si aquí tenemos unidades dos, aquí tenemos dos separadas, se van a unir, me forma ya una parejita, porque se pega, ¿no? Esa parejita se le pega después otro y entonces me forma una cadena de 3. Después se le pega otro y me forma una cadena de 4 y así sucesivamente. Entonces, en esta polimerización por adición se van formando los enlaces y me va permitiendo que se vayan uniendo las unidades y cada vez me va formando una molécula de mayor tamaño. En el caso de la polimerización por condensación, la lógica sigue siendo la misma. Vamos a tener a los monómeros se van a ir uniendo uno tras otro, pero aquí la diferencia con respecto a la anterior es que me va a quedar un pequeño residuo. Ese pequeño residuo aquí está representado con esta bolita amarilla. En química se le llama subproducto, es un producto pequeño que se forma como de forma secundaria a la reacción principal. Y esta molécula chiquita se forma porque se tiene que desprender para que se pueda formar el espacio, para que se forme el enlace. Es decir, estas moléculas no se podrían unir, no podrían formar el enlace si es que no desprendemos esa partecita para que se pueda formar el enlace y formar la unión. Esta molécula pequeñita que se desprende es una molécula pequeña, puede ser agua, puede ser ácido clorhídrico, puede ser amoníaco, metano, algún alcohol pequeño, dióxido de carbono, que son moléculas pequeñas, se desprende y una vez que se haya desprendido permite que se forme el enlace. Y ya la lógica es la misma. Tengo una parejita, luego se le pega otra y ya formo una cadena de 3 y se le pega otra y voy formando una cadena más grande y así sucesivamente voy formando una cadena mayor. Pero aquí es necesario desprender una pequeñita parte de la molécula. Entonces, la de condensación hay una separación de una molécula pequeña y en la de adición no existe ese subproducto. Ajá, entonces, esa es la diferencia principal. Ya cuando investiguen van a encontrar que hay algo otras diferencias, pero la diferencia más importante es esa entre las dos. Ajá. Sí, así es, Isabel, cada polímero tiene su polimerización en particular. O sea, que son 2 nada más, no puede variar mucho, pero o es una o es otra. Ajá, o sea, para uno siempre va a ser una, para otro va a ser siempre otra y así. Pero sí cada uno tiene su tipo de polimerización, así como lo mencionas, el PD es por condensación y el polietileno es por adición. Así es. Entonces, ya para cada uno de los que vayan integrando en su tabla, pues tienen que investigar cuál es el tipo específico, ¿sale? Y bueno, mm, a ver, algunas ideas principales que nos deberíamos de quedar con respecto a los polímeros es que recuerden entonces que los polímeros son moléculas de gran tamaño porque precisamente están formadas por la unión de varias moléculas de menor tamaño que se denominan monómeros. Los polímeros se forman mediante el proceso de polimerización y hay solamente dos tipos de polimerización, que son la adición y la condensación,
que son los 2 tipos de polimerización que deberían ustedes de incluir en su tabla. Y por último, el uso indiscriminado y la producción de polímeros da como resultado, pues, que hay una acumulación excesiva de estos polímeros y que sea difícil la degradación. Esta degradación paulatina, aunque sí se da, pero es una degradación muy, muy, muy lenta dependiendo del material y dependiendo de de las condiciones en las que se esté degradando, va a terminar con la producción de microplásticos, que se ha detectado que tienen efectos dañinos, en la salud y en el medio ambiente, ¿sale? Entonces, bueno, con esto concluiríamos esta parte de los, polímeros. No sé si sigamos teniendo alguna duda para que ya dejemos claro toda esta parte de los polímeros y ya podamos cambiarnos de actividad. ¿Alguna duda hasta acá? Comentario. Ahorita voy a quitar esta presentación. Fíjate que los blogs, en general, como les comenté ayer, no es que sean muy confiables, pero sí nos podemos fijar en la fuente, o sea, en el autor, más bien. Entonces, a lo mejor si el autor, yo sí he visto también, ahorita que lo mencionas, información de empresas que se dedican a eso. Ajá. Entonces, también hay empresas que son confiables, se dedican a eso, o sea, ese es su negocio. Entonces, sí es confiable. Nada más fíjate quién es el autor, ajá, de quién es el blog. Entonces, si es una empresa que se dedica a eso, entonces seguramente sí es una fuente confiable. Ujú. Déjenme, les voy a presentar la rúbrica. Claudia dice, la tabla debe de llevar adición y condensación. Bueno, no es como que los elijan de cuáles son de condensación y cuáles son, sino que tú elige los productos con sus respectivos polímeros que vayas a integrar. Y ya puede ser que coincidan, ¿no? Puede ser que todos los que elegiste coincidan y que todos sean por condensación, ¿no? Y no hay ningún problema siempre y cuando la información sea correcta. Entonces, no es que te fijes en eso, sino que los varíes y ya a lo mejor coincide y a lo mejor no. Ujú. ¿Sale? Muy bien. Esta es nuestra rúbrica de la actividad integradora 3. Consideren en el criterio cognitivo integrar su tabla con los elementos indicados, con su polímero, con su producto y si fue por polimerización o por condensación o por adición. Y también en ese criterio se evaluará el esquema de su monómero y polímero respectivo. ¿De acuerdo? En el criterio actitudinal, pues se evaluará que se cumpla al 100% con todas las indicaciones, la tabla, sus preguntas, su esquema. En el caso del criterio comunicativo, recuerden organizar en el orden en el que se está presentando la tabla, los esquemas, al final las preguntas. Atiendan las normas de etiqueta. Cuiden su ortografía. Ya les sugerí que hagan uso de los autocorrectores para que puedan identificar las posibles faltas ortográficas. Y muy importante, sus referencias. Ajá. Quien no tenga indicaciones con respecto a las referencias, pues siga eh, indicando las referencias como las ha incluido. Y quien tenga sus observaciones, pues haga sus respectivos ajustes para que no tenga impacto dentro de la evaluación. Y en el caso del pensamiento crítico, se evaluará su respuesta a las preguntas sobre los tipos de polimerización, el impacto en el ambiente y los microplásticos. Revisen la extensión para que cubran las características de cada una de las respuestas. Y no olvidemos que la escala para evaluar el uso responsable de la información aplica en todas las actividades, entonces no disminuyan su atención en esa parte, no en todas las actividades que tengan que entregar durante el módulo. Hay que entregarla con referencias y las referencias
pues de acuerdo al manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con esto terminaríamos nuestra actividad de revisar nuestra actividad integradora 3, ¿sale? Bueno, de todas formas, si se les van ocurriendo alguna pregunta, en el camino me van comentando. Bueno, como ya me dijeron que no hay, dudas, ya me voy a pasar a la parte del ecosistema. Déjenme aquí, me voy a regresar tantito. Ok, tantito aquí, nada más para recapitular con respecto a la 4. Ujú. Ya lo habíamos, mencionado ayer, pero para poder, recapitular esta parte, y relacionarla con el contenido que vamos a describir ahorita. La actividad integradora 4 es una actividad que se llama Mi Ecosistema, en donde ustedes lo que van a entregar es un video. Ya ayer hablamos, pues, de las características más representativas del video. Recuerden que tiene que tardar entre 4 o 5 minutos. Tenemos que tener, una explicación de manera verbal. Tenemos que tener de preferencia un apoyo, ya sea un apoyo en texto, ya sea un apoyo en imagen, ya sea un apoyo en vivo, los que lo puedan presentar en vivo en el lugar en donde van a explicar el entorno. Esos son en cuanto a las características técnicas. Cuiden la duración, y cuiden mucho la calidad del audio. ¿Por qué? Porque luego hay mucho ruido de fondo, ¿no? Entonces, pues procuren, es muy poquito tiempo, procuren buscarse un lugar, pues que sea silencioso. Es poco tiempo lo que necesitan nada más de silencio. Este, Porque, bueno, el ruido luego, a veces el ruido de fondo, dificulta mucho escuchar lo que ustedes están diciendo. Entonces, eliminen elimina lo más que se pueda esas interferencias, ¿sale? Entonces, técnicamente cuiden la imagen, cuiden el sonido para que pueda ser escuchado, para que lo pueda yo escuchar adecuadamente y lo pueda evaluar, ¿no? Porque esas interferencias me pueden dificultar la evaluación y podemos tener ahí algún detalle con la evaluación. Entonces, técnicamente cuiden esos aspectos. Y ya en el caso del contenido, van a describir su ecosistema. Ahorita vamos a explicar precisamente qué es eso. El clima, la biodiversidad. Van a describir 2 interacciones ecológicas que se presenten en ese ecosistema y van a describir el servicio ecosistémico. Todo eso es lo que voy precisamente a abordar ahorita para que sepan ustedes de lo que estamos hablando y que tendrían que describir dentro de su video, ¿sale? Una vez que tengamos nuestro video, lo vamos a incluir en un documento Word con su portada, claramente, su liga de su video con los respectivos permisos para que pueda ser revisado y una conclusión. La conclusión no se va a incluir dentro del video, la conclusión se va a describir de manera escrita en el documento Word. Y esa conclusión pues tiene que responder a las 2 preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos de tu entorno? ¿Y qué acción propondrías para hacer uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Entonces, todo tiene que ir relacionado a su entorno. Entonces, van a elegir pueden elegir su municipio, su ciudad, eh, su estado, ¿no? Si es que quieren irse un poquito más a un entorno más amplio. Pero bueno, sean los más concretos que se puedan, elijan un ecosistema muy particular. Si en su estado o en su ciudad, este, existe algún ecosistema interesante, ¿no? O algún área interesante que quieran describir, pues es posible elegir un entorno muy concreto y poder describir ese entorno. No sé, por ejemplo, este, ah, en Ciudad de México, ¿no? Es muy representativo
Ajá, por ejemplo, su compañera dice el Cerro de la Estrella. Okey, es un lugar muy específico y muy, conocido, ¿no? Muy representativo de esa zona. Okey, sí, está muy bien. Iba yo a hablar de otro de Ciudad de México, por ejemplo, el Chapultepec es muy representativo, ajá, por el área que ocupa, por las especies que puede haber ahí, por todo lo que alberga en el interior. Entonces, si en su estado o en su ciudad hay un área así muy representativa, pues pueden tomar esa área y describirla. Si no identifican alguna, pues describan en general su entorno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el centro de esta actividad? Es el ecosistema. Por eso precisamente su actividad se llama Mi ecosistema. Entonces, lo que vamos a describir hoy, ahorita, es esta parte del ecosistema, ¿sale? Entonces, ahora sí voy a cambiar mi presentación. Las utopías. Esas no sé qué sean, ¿qué son esas? ¿Sí escribiste bien la palabra? Este, Hola, buenas noches. hola, dime. Sí, bueno, es que por decir aquí en la Ciudad de México, más bien en la delegación en Iztapalapa, se le llaman así utopías que hizo el gobierno y son donde hay muchas actividades y también hay ciertos, o sea, en ciertos lugares hay naturaleza. Ajá, o Ah, sea, hicieron que las plantas y todo, pero en sí se relacionan más actividades para adultos, niños, o sea, para las personas que viven en la delegación. muy bien. Sí, entiendo, entonces son como parquecitos con actividades. Similar, ándele, ajá, se podía decir. Okey. Sí, 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 exactamente. Ahorita que veamos los servicios ecosistémicos, precisamente un servicio ecosistémico es, el servicio cultural, y eso incluye todas las actividades que podemos hacer las personas en ciertos lugares. Entonces sí, sí se puede. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Sí, muy bien. Esas no las conozco. Bueno, no había escuchado ese nombre. Muy bien. Este, sí, en varias ciudades hay, aquí en Puebla, por ejemplo, hay varios lugares así como los que mencionan, ¿no? Representativos, como por ejemplo todos los que están del lado de Angelópolis, ¿no? El Parque Metropolitano, el Parque del Arte, donde está el río Atoyac. Mm, hay un parque que está ahí por el periférico, no sé quién me dijo que ajá, Isabel Los Fuertes, ajá, el Ameyal, hay uno que está ahí por el periférico que no me acuerdo cómo se llama, que también es muy grande. El Flor del Bosque, ujú. Este, por ejemplo, en San Luis Potosí hay uno muy grande también que es el Tangamanga. En Ciudad de México, pues está, el Chapultepec y obviamente muchos más, ¿no? Pero es el más representante de los más conocidos, ¿no? Entonces, así, esos parquecitos, ¿no? Que pensamos nosotros que son como parques, en realidad sí son entornos que sí encierran, diversidad y que tienen una función ecológica que ahorita vamos a ver precisamente dentro de los, em, Xochimilco, ajá, Xochimilco también, claro, ajá, que, tienen una función dentro del entorno, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, de hecho aquí en Iztapalapa hay un deportivo, se llama Santa Cruz, y dentro del deportivo, como es muy grande, hicieron una área de exposición, digámoslo así, de dinosaurios Ah, y donde tienen su plaquita e informan de en qué momento o de qué época ajá. fueron ese tipo de dinosaurios. También se podía contar. Muy bien. Sí, 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 ese es un servicio cultural, por ejemplo. Así es, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ya varios ejemplos, ¿sale? Para considerar. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, entonces voy a explicar algunos puntos del ecosistema para que sepan, qué pueden describir y qué pueden tomar para su video. Entonces, bueno, ¿qué es el ecosistema? Un ecosistema es una unidad estructural,
de la ecología. En términos más coloquiales, pues es un entorno en específico que tiene características específicas con seres vivos específicos que viven en ese lugar. En ese entorno en particular, pues conviven todos los seres vivos que se encuentran en ese medio, ¿m? Y esos seres vivos conviven entre ellos y con el medio circundante. Entonces, hay varios tipos de ecosistemas que seguramente han de recordar que han de haber visto en algún otro nivel escolar. A grandes rasgos, pues podemos distinguir dos ecosistemas, los terrestres y los acuáticos. Los terrestres, pues son, como su nombre lo dice, son los que abarcan mayor superficie de tierra, aunque puedan tener cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas, que son necesarios para la fauna, sobre todo, pero en su mayoría la superficie es terrestre, ¿no? En el caso de los ecosistemas acuáticos, pues ríos, lagos, lagunas, el mar, el océano. Entonces también los que vivan en lugares de costa o en lugares donde haya cuerpos de agua, también pueden tomar para su video pueden tomar un ecosistema acuático, ¿no? Este, ay, Dentro de los ecosistemas terrestres, pues tenemos los más típicos, ¿no? Los que más conocemos, por ejemplo, los desiertos, las selvas, los bosques, los pastizales, las tundras, las sabanas, ¿ah? Ya dependiendo de las características climáticas y la biodiversidad de cada uno de ellos, pues los clasificamos este, en estos ecosistemas. De los ecosistemas acuáticos, pues a grandes rasgos los dividimos en dos, que son los que tienen agua dulce y los que tienen agua marina. Al tener estas diferencias en los tipos de agua que la constituyen, pues tienen diferentes, la presencia de diferentes especies, porque precisamente las características del agua es diferente. En general, todos los ecosistemas están constituidos por dos elementos. Vamos a tener a los componentes que son bióticos y a los componentes que son abióticos, ¿no? Dentro de los componentes bióticos tenemos a todos los componentes que están vivos, es decir, todos los seres vivos que habitan en un ecosistema. Esto incluye a los vegetales o a la flora y a lo que conocemos como flora y fauna, ¿no? Entonces, esos son los principales organismos vivos, aunque también están todos los organismos que no vemos, como las bacterias, los virus, los hongos, los protozoarios, que son microorganismos que no vemos porque no se ven a simple vista, pero que forman parte también muy importante del ecosistema. A ustedes, en este caso, ustedes solamente van a describir flora y fauna, ¿no? No vamos a ponerlos a analizar la parte microbiológica, pero con que describamos flora y fauna ya estamos describiendo la biodiversidad dentro de ese ecosistema. Pero estos seres vivos no podrían subsistir sin los componentes que no están vivos, pero que nos permiten sobrevivir. Uno de esos componentes más importantes, pues, es el agua, ¿ah? Entonces, el agua no es un ser vivo, pero es un elemento del entorno que, pues, es de los principales que nos permite la supervivencia. Ajá. Entonces, todos los componentes abióticos son esos componentes que no están vivos, pero que forman parte del entorno. Por ejemplo, el agua, el suelo, el clima, la temperatura, la humedad, y todos estos factores ambientales que hacen precisamente que un ecosistema sea diferente a otro, ¿no? ¿Por qué el desierto es diferente a la selva? Bueno, pues porque la selva tiene muchísima más humedad, ¿no? Y esa humedad, pues, permite que otro tipo de organismos vivos se puedan desarrollar, ¿no? A diferencia del desierto. ¿O por qué la tundra es diferente al bosque? Pues porque la tundra tiene temperaturas muchísimo más bajas, ¿no? Y eso hace que las condiciones ambientales sean totalmente diferentes a las de un bosque y los seres vivos que sobrevivan en ella, pues sean totalmente diferentes. Entonces, esos factores que no están vivos, que son los abióticos, pues precisamente caracterizan al entorno o al ecosistema del que vamos a hablar, y eso es lo que permite que se desarrollen diferentes tipos de especies, porque se adaptan de diferente forma a esos ecosistemas. Entonces, todos los ecosistemas tienen esos dos elementos, los bióticos, que son los seres vivos, y los abióticos, que son los elementos que no están vivos, pero que son importantes para el funcionamiento
del entorno. Ahora, todos estos elementos vivos o todos estos componentes vivos constituyen la biodiversidad. En su video les están solicitando que describan la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad son todos estos seres vivos que hay en un ecosistema, llámese plantas o animales. En su caso, solamente van a describir esas dos. Como la mayoría de nosotros vivimos en entornos urbanos, ¿m? Puede ser que parezca que ya no hay nada, ¿no? Porque estamos en la ciudad y pues ya no hay em, pues prácticamente seres vivos más que los arbolitos que vemos por ahí o los perritos y los gatitos, pero ya no hay más componentes vivos. Pero en cuántas ciudades, por ejemplo, en los parques hay ardillas, ¿no? En muchas ciudades hay tlacuaches, zarigüeyas, mapaches, zorros, lobos, ¿no? Dependiendo qué tan cercanos estemos a la urbanización. Entonces aquí, en esta parte de la biodiversidad, aunque ustedes aparentemente no lo perciban, ajá, este, sí hay que hacer una investigación documental del ecosistema específico que están ustedes documentando para que puedan identificar la biodiversidad, que vendría siendo la flora y la fauna. Ujú. Ahora, esta flora y fauna, que es toda la biodiversidad que está en un ecosistema, va a interactuar entre ellos. Los pajaritos se comen a los insectos, eh, en fin, ¿no? O sea, todos los organismos conviven entre ellos. Esto se le conoce como biocenosis. Entonces, la biocenosis también se conoce como relaciones interespecies, es decir, la forma en que las especies se relacionan o que conviven dentro de un ecosistema. Las relaciones más conocidas son la depredación. Es una de las más conocidas, la depredación. Muchos la hemos visto en estos mm, documentales que vemos de National Geographic o así, documentales de animales en donde vemos de la selva o de la sabana. Ajá. Entonces, la depredación es donde un organismo se come a otro. Es la forma más, eh, expresándolo de forma coloquial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un león caza, ¿no? Por ejemplo, ajá, exactamente es lo que decía, como comenta Ana, aunque estemos en la ciudad, finalmente sigue habiendo vida, ¿no? Entonces, ya nada más para que tengan los nombres específicos de qué especies serían las más comunes, sí hay que hacer una investigación documental para que puedan comentar cuáles serían esos seres vivos. Okey, muy bien. La depredación es cuando un depredador consume una presa. Ajá, este dibujito que tenemos aquí, el pez más grande se come el más chiquito, es un ejemplo de depredación, ¿no? O todos estos grandes felinos que cazan, los leones, los tigres, los linces, los leopardos, las panteras, ajá. Entonces, todos ellos son depredadores, ¿no? En el caso de la competencia, es una relación en donde los organismos compiten. Son 2 especies diferentes y compiten por un recurso. Generalmente, el recurso por el que compiten puede ser alimento, puede ser territorio, este, agua, ajá. Esta competencia pone en desventaja a las 2 especies porque, como ambas especies necesitan el mismo recurso, puede ser que el recurso se agote, se termine o se disminuya su presencia y puede alterar o afectar las poblaciones de ambas especies, ¿no? Porque están compitiendo por un mismo recurso, por eso se llama competencia. En el caso de la simbiosis es una relación que es más cercana, es muy cercana, prácticamente son relaciones permanentes que permite la supervivencia de los dos o de alguno de ellos, de las especies que intervienen. La simbiosis puede ser de 3 tipos, puede ser mutualismo, puede ser parasitismo o puede ser comensalismo. En el caso del mutualismo, es un tipo de relación, como su nombre lo dice, en donde ambos se benefician. Por eso se llama mutualismo, de mutuo. Ajá. Los 2 se ayudan. Ajá. En el mutualismo, ambas especies se benefician. Un ejemplo de mutualismo es, por ejemplo, cuando yo creo que han visto en las peceras cuando hay unos peces que se les andan pegando en la piel a otros peces. Ujú. No sé cómo se llaman. Este,
Estos pececitos lo que hacen es que están limpiando, pues, posibles microorganismos o posibles, por ahí parásitos que estén sobre la piel, hongos incluso, que estén sobre la piel de los peces. Y entonces los 2 se benefician porque uno se alimenta, que es el que está absorbiendo los nutrientes de la piel, y el otro se está limpiando, ajá, o está recibiendo una limpieza. Entonces, como los 2 se benefician, entonces eso es mutualismo. En el caso del parasitismo, necesitamos un parásito. El parasitismo se caracteriza porque uno de ellos es el parásito, uno de ellos se beneficia, pero al estarse beneficiando está afectando al otro. Por ejemplo, los piojos, las chinches, las pulgas, los mosquitos son parásitos, ¿ah? Se están beneficiando a costa de hacerle daño al otro. En el parasitismo uno se beneficia y el otro le hace daño, de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, si nos pica un mosquito, a lo mejor, el daño que nos causa, pues, es que nos causa una molestia, ¿no? Del de la roncha o del malestar. Pero si nos pica, por ejemplo, un mosquito de estos que transmiten, dengue, zika, malaria, y esas enfermedades de transmisión por mosco, entonces nos está causando todavía más daño. Ajá, entonces, en el parasitismo uno se caracteriza que porque sufre daño y el otro se caracteriza porque se beneficia a costa del otro, ¿no? Y en el caso del comensalismo, ese es un tipo de relación en donde solamente una de las especies se beneficia, pero el otro no tiene ningún daño y tampoco se beneficia. O sea, el otro es indiferente, ni le causa daño ni le causa beneficio, y el otro sí se beneficia. Un ejemplo de comensalismo es, por ejemplo, los payasos, los peces payaso que salieron en la película Si vieron Nemo. Recuerdan que los peces viven dentro de la anémona. Entonces, es un tipo de comensalismo porque los peces se benefician de vivir dentro de la anémona y la anémona no tiene ningún efecto, o sea, ni se beneficia ni le afecta nada. Entonces, el comensalismo es un ejemplo, es una relación en donde uno se beneficia y el otro no recibe ningún beneficio, pero tampoco se ve perjudicado. Por lo tanto, van a tener un efecto. En el caso, por ejemplo, de la competencia, las 2 especies que intervienen se ven, afectadas porque como están compitiendo se termina el recurso y se afecta pues, su relación en el entorno. En la depredación, una especie se beneficia y la otra tiene un efecto negativo. ¿Quién se beneficia? Pues el depredador, que es el que come, y se ve afectado, pues, la presa, ¿no? En el caso del mutualismo, vean cómo los 2 se benefician, porque precisamente por eso se llama mutualismo, porque los 2 reciben ayuda mutua. Y en el comensalismo, uno se beneficia, que es el efecto positivo, y el otro tiene un efecto neutro, es decir, no le afecta y tampoco se beneficia. Entonces, en su video les están solicitando que describan el efecto de las relaciones interespecie que están observando. Y este es el efecto. Ajá. El efecto va a ser distinto para cada especie dependiendo del tipo de relación del que estemos hablando. Se va a beneficiar o se va a ver perjudicado dependiendo de la relación en la que esté involucrado y la especie de la que estemos hablando. Por ejemplo, aquí las 2 imágenes que vemos aquí son ejemplos de mutualismo. En los 2 ejemplos, los 2 especies se ven beneficiadas, tienen algún beneficio. Entonces es un tipo de mutualismo. Y vean cómo son insectos que podemos encontrar en nuestro jardín. No necesitamos entornos muy, muy grandes y en todos los espacios se puede ver, seres vivos. Entonces, en este caso son insectos, son chiquitos y pueden estar en cualquier, eh, entorno. Ujú. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Okey. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿aquí qué tipo de relación estaríamos viendo de las que ya mencionamos? ¿Aquí qué sería? Okey. ¿Aquí qué relación podemos ver?
Exactamente. Aquí hay depredación. Tenemos un depredador y una presa. ¿Ok? Eso es depredación. Muy bien. Aquí, ¿qué relación podemos ver? Competencia. No, no es competencia. Es depredación. Ujú. Esta es una relación de depredación. Recuerden que las arañas comen insectos, ¿no? Entonces, aunque sean chiquitas, son depredadoras. De hecho, son una de los depredadores más eficientes que hay, ¿no? Entonces, como comen insectos, entonces aquí el depredador es la araña y el mosquito es la presa. Ujú. Entonces, esta es una relación de depredación. Muy bien. Aquí, ¿qué relación podríamos ver? ¿Qué se imaginan ahí? Ok, pero de los tipos de relaciones que comentamos hace ratito, aquí se benefician los dos. Es una relación en donde hay una relación, este, exactamente, es mutualismo. Ajá. Es una relación de mutualismo. Los dos tienen beneficios. La ardilla se beneficia porque tiene alimento y tiene casa, porque vive en el árbol y se alimenta de los frutos del árbol. Ajá, mutualismo, muy bien. Y el árbol se beneficia porque las semillas del árbol van a ser esparcidas por la ardilla y va a recibir ayuda para su reproducción. Entonces los dos se van a beneficiar. Vean cómo aquí es una relación planta-animal. No siempre tiene que ser animal-animal. Ajá. Puede ser planta-animal. Entonces aquí es una relación planta-animal y es una relación de mutualismo porque ambos se benefician. ¿Sale? Muy bien. Entonces esas relaciones van a identificarlas ustedes en su entorno una vez que hayan identificado el tipo de biodiversidad. Y bueno, ya para que terminen con los elementos de su video, también van a describir el clima. El clima, pues, es el estado del tiempo. Ya dependiendo de dónde, la zona en donde viven, pues va a ser un clima cálido, un clima frío, un clima templado, un clima lluvioso. Ajá. Y vamos a terminar con los servicios ecosistémicos. Ya me mencionaron algunos ejemplos de estos ecosistemas. Tenemos 4 servicios ecosistémicos. Un servicio ecosistémico es el uso o la utilidad que tienen los ecosistemas para el hombre, o sea, el uso que les damos, ¿ah? Hay 4: de provisión, de regulación, cultural y de soporte. Los de provisión son los ecosistemas de donde sacamos prácticamente todas las materias primas: agua, alimento, recursos minerales, recursos medicinales. Ajá. Entonces, de donde se extrae esos recursos se llaman servicios de provisión. Los servicios culturales son los más comunes, son los que me acababan de mencionar de los parquecitos, donde podemos ir a correr, podemos ir a divertirnos, podemos ir a hacer día de campo, podemos ir a hacer eventos culturales, a hacer eventos de esparcimiento. Entonces, esos servicios culturales son precisamente todos esos lugares donde me comentan que podemos ir, ¿no? A montar a caballo, ir en bicicleta. Esos son servicios culturales, donde podemos ir cualquier persona en general a, a esparcimiento. Ujú. Los servicios de regulación son estos ecosistemas en donde hay ajuste de recursos, como por ejemplo donde hay tratamiento de aguas, ¿no? Regulación del clima, tratamiento de desechos. Ajá. Son de regulación. Generalmente los de regulación no tienen acceso al público en general porque pues están ocupados precisamente para ese proceso. Y en el caso de los servicios de soporte, estos son los ecosistemas que les dan soporte al resto. O sea, de estos servicios de soporte se sacan los recursos para poder ir sosteniendo los 3 anteriores.
Aquí, por ejemplo, se cuida la biodiversidad, la polinización, el ciclo de nutrientes, hay control biológico. Los ejemplos más comunes de servicios de soporte son, por ejemplo, las famosas reservas ecológicas. En varias zonas de la República hay varias reservas ecológicas, que es donde se trata de conservar la mayor cantidad de especies, sobre todo cuando son especies muy importantes, endémicas o que ya están en peligro de extinción, para poder este, mantener esas especies, ¿sale? Ahorita respondo a las preguntas que me están haciendo, nada más permítame. Entonces van a identificar cuál de estos 4 estaría cumpliendo su ecosistema, ¿de acuerdo? Y bueno, para terminar, pues vamos a mencionar que el ecosistema es una unidad estructural ecológica que está constituida por elementos bióticos y abióticos. Recuerden que son los seres vivos y lo que no está vivo. La biodiversidad es toda la diversidad de seres vivos que están en un ecosistema. Y esta biodiversidad que está constituida por organismos vivos, pues estos organismos se relacionan de diferentes formas y estas relaciones se conocen como biocenosis. Todos los ecosistemas tienen un uso o un fin, ¿no? Para lo que se usa o para lo que sirven para el hombre y pueden ser de 4 tipos. Tenemos a los de provisión, de regulación, los culturales y los de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, esos digamos que son los puntos más importantes que podríamos considerar para la elaboración de su video. Entonces, déjenme responder lo que me preguntaron aquí. El clima más bien es parte de tu mismo ecosistema. O sea, dentro de las características de tu ecosistema vas a mencionar el clima. Ajá, que sería templado, húmedo, cálido, ajá. Y ya, bueno, dependiendo como tal, la refrigeración no lo consideraría yo un servicio, ecosistémico. Tendrías que revisar específicamente qué ecosistema es y, revisar, por ejemplo, si de él extraen algún material, sería de provisión. Si se utilizaría ya, okey. Bueno. Y ya. Entonces, yo creo que en lugar de captación si fuera captación de agua, más bien podría ser de provisión o de regulación. Si hay un tratamiento de esa agua de lluvia para después potabilizarla y poderla suministrar, este, sería de provisión. Ajá. Ya dependiendo de cómo tú le des el enfoque. O sea, si tú lo explicas desde el sentido en que se utiliza para suministrar a la población, sería de provisión. Y si tú lo enfocas desde el sentido en el que se trata el agua y hay un proceso de tratamiento, sería de regulación. Ujú. Pero ya depende también del enfoque que tú le quieras, dar, ¿no? Dónde te vas a enfocar más. Podría ser de cualquiera de los 2, ¿sale? Y decía Yasmín que las fotos. No hay un límite de fotos, ¿no? Mientras más fotos tengamos, pues, mejor. Nada más lo que tienes que cuidar es el tiempo del video entre 4 y 5 minutos, pero, no hay límite ni de fotos, ni de diapositivas, ni de nada de que vayan a usar de apoyo, porque ese no es el sentido de la rúbrica, sino que se evalúa el tiempo del video, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna duda o comentario más? Okey, bueno. Entonces, si no tenemos dudas, vamos a cerrar. Ah, podría ser, Yasmín, si es un lugar en donde se dedican a cuidarlos y a mantener la especie, podría ser incluso de soporte. Están en el zoológico. Entonces es cultural. Ujú. Si hablamos de un zoológico, es cultural. Ajá.
¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, pues aquí vamos a dar por terminada la sesión. Entonces, muy bien, nos vemos hasta la siguiente semana en martes. ¿Sale? Bueno, quedo pendiente del chat, del mensajero. ¿Sale? Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches. Descansen. Bye.